Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Una nueva edición desde la psicología en esta serie de webinars que tenemos preparados para ustedes en este segundo semestre del 2025. Hoy, pues, con un gran tema sobre el proceso de las pérdidas del duelo a cargo del psicólogo Juan Antonio Melo de México, que ya pronto vamos a presentar. Sin embargo, él ya nos ha acompañado anteriormente. Entonces, pues, preparémonos y vamos adelante. Nuevamente recordarles pues nuestra serie de programa de webinars de todo el semestre, que está pues publicado tanto en nuestra Facebook del Proyecto Ánima, en la red de psicólogos católicos, y pues aquí también les dejamos una firmina con su código para que lo puedan fotografiar y tengan acceso a la información directamente, la puedan descargar. Recordarles que la próxima semana tenemos a Katia Morales con el tema ¿Para qué trabajo? Es un tema interesante que hemos preparado pues en estos tiempos que ya el trabajo se hace también difícil, se hace complicado. Hay temas de burnout, temas de desgaste también emocional y pues entonces pues Katia nos va a traer este tema de ¿para qué trabajo? Entonces los invitamos desde ya para la próxima semana que nos acompañen en este webinar. Recordarles también nuestras redes sociales, nuestra página del Proyecto Anima, en la página web y también pues nuestra página de YouTube donde estamos subiendo todos nuestros videos de la red de psicólogos católicos y algunos otros temas de interés. La pueden accesar y ahí pueden volver a revisar pues algún video que les interesa, ahí los estamos publicando. Y bueno, nuevamente el proyecto Anima, la red de psicólogos, que tenemos nuestra página web para aquellos que pues, necesiten los servicios también de algún psicólogo, algún profesional, pues ahí pueden tener toda la información de cada uno de ellos. Así que ahí pueden fotografiar también la página, el código y pueden pues navegar a través de los diferentes directorios, los diferentes países, inclusive recordar que estamos en bastantes países de Latinoamérica, inclusive algunos nos acompañan desde Europa, así que pues ahí pueden estar viendo pues, el catálogo, digamos, el directorio de psicólogos disponibles. Y por supuesto, también los invitamos a formar parte, si no están en nuestro chat, de amigos de la red de psicólogos, que puedan pues, acompañarnos en nuestra comunidad del WhatsApp. Tenemos un chat donde básicamente les compartimos información, tanto de los webinars como información valiosa desde la psicología y algunos temas también desde la espiritualidad. Pues tratamos de abarcar en la red no solo temas de psicología, sino también temas de crecimiento espiritual. Así que los invitamos muy, muy cordialmente. Bueno, para presentarles desde ahora, como les comentaba al inicio, el día de hoy nos toca el proceso de las pérdidas a cargo del psicólogo Juan Antonio Melo, que le damos la bienvenida, ya él está con nosotros, él es de México, él cuenta con una licenciatura en psicología por la Universidad de América del Noroeste y la maestría en educación por la Universidad del Noroeste de México. Es diplomado en tanatología por la Asociación Mexicana de Psicoterapia y Tanatología. Los diplomados en psicología clínica, intervención en el tratamiento de trastornos por estrés postraumático. Tiene diplomados en orientación familiar y logoterapia por el Instituto de Enlace Tamaulipas y el curso de primeros auxilios psicológicos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Dentro del ámbito profesional, ha laborado como psicólogo al interior del Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, en México, y se ha desarrollado como tallerista de diversas ponencias de integración familiar y salud mental en parroquias, asociaciones civiles, así como docente a nivel medio superior, psicoterapia para alcohólicos y drogadictos, al interior de anexos, acompañamiento psicológico para niños de casa hogar y casa del indigente. También fue responsable del área de salud mental de la Casa del Migrante de la Diócesis de Matamoros Reynosa y actualmente se dedica a ser tallerista y a la consulta privada en Tiquispián, Querétaro, en México. Entonces, si me permiten, dejo de compartir la presentación inicial para darle el micrófono a Antonio mientras pues, buscamos y ponemos la presentación. Antonio, feliz noche, bienvenido, muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches y buenas noches a todos. Gracias porque para mí siempre es un gusto poder compartir un poquito de lo que Dios me ha dado, de lo que Dios me ha dado. Gracias pues a la vida, a mis padres y pues a todas las personas importantes que están para mí, ¿no? Porque
Yo creo que todo el conocimiento que uno reciba, estemos en la profesión en la que estemos, es para poder servir y amar. Y cuando no lo dedicamos a eso, pues el conocimiento se vuelve inútil, no tiene ningún sentido. De manera que, pues espero que esta pequeña ponencia de esta noche sea de su agrado y que sobre todo les ayude para su vida, para que podamos seguir creciendo y amando más a Dios y a nuestro prójimo, ¿no? Dentro de de estos próximos minutos estaré compartiendo este tema que realmente la mayoría de las veces doy en varios talleres, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer un resumen muy, pues un resumen muy práctico. Voy a tratar de tomar lo mejor que pueda y tratar de ir un poquito a prisa. Sin embargo, voy a dejar un pequeño espacio final por si hay algunas preguntas, alguien que quiera aclarar algo, pues adelante, ¿no? Voy a ponerme siempre en manos de Dios para poder iniciar y poder compartirles pues este tema que es tan importante, que es el Antonio, proceso del duelo, ¿va? Muy bien, sí, sí, dime. muchas gracias. Sí, a recordarle a las personas que sí, al final vamos a abrirle el micrófono y la cámara para el que quiera hacer preguntas, pero si quieren ir haciéndolas a través del chat, las pueden ir haciendo. Así que no se esperen hasta el final, las pueden ir haciendo el chat. Entonces, adelante. Disculpa la interrupción. Perfecto. Y así vamos revisando, ¿no? Bueno, demos inicio ahora. El proceso del duelo. Cuando hablamos de procesos de duelo, hablamos acerca del proceso de las pérdidas que tenemos los seres humanos. Nuestra vida está llena de muchas pérdidas. Y ojo con esto, la palabra duelo, vamos a la siguiente filmina, viene del latín dolus, que significa dolor. Y como les decía hace un momento, es el proceso que iniciamos cuando tenemos alguna pérdida. Y hay que entender que una pérdida, aunque comúnmente pensamos en la muerte de un ser querido, no necesariamente es eso. Puede ser también, vamos a la siguiente filmina, no necesariamente es la muerte de un ser querido, sino que hay varios tipos de pérdidas. Por ejemplo, la pérdida de mi matrimonio. Si yo estoy acostumbrado a tener un tipo de convivencia, entonces un divorcio es un golpe muy fuerte. Y el duelo es ese proceso a través del cual yo me voy adaptando a una nueva realidad donde algo o alguien ya no se encuentra. Y ahí podemos ver aquí en esta filmina que hay diversos tipos de pérdidas. Existen, por ejemplo, también las pérdidas materiales, que si bien podríamos decir desde nuestra moral que no tiene el mismo peso una pérdida material o una pérdida de un ser querido, los seres humanos debemos aprender a tener respeto por las pérdidas de las otras personas, porque detrás de una pérdida hay afectos, sea aunque inclusive cuando es material, hay afectos, hay esfuerzo, hay trabajo y hay un proceso que se inicia en el cual yo tengo que adaptarme a una realidad donde ese objeto ya no está, ya no se encuentra, ¿no? Una vez llegué a casa del trabajo y mis hermanos me decían, te estábamos esperando. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Sé, lo que pasa es que la gallina de la vecina se cruzó a nuestro patio y el perro la mató. Entonces, como tú eres el psicólogo de la familia, pues dijimos, pues tú vas y le dices, ¿no? Y yo entré en una especie de shock muy fuerte porque dije, esta mujer que vive al lado de mí, pues es una mujer que vive sola. Es una mujer que toda la vida sabemos que aprecia a sus animales. No digo que esté bien o mal, pero los aprecia casi como si fueran su familia. Entonces, para ella que muriera su gallina, pues ese era un dolor muy fuerte porque era su compañía, ¿no? Y alguien podría pensar, bueno, pues es que su gallina, o sea, ¿qué importa? Una mascota. Pero detrás de esa pérdida hay un proceso al cual tendríamos que tenerle mucho respeto. Yo le hubiera hecho mucho daño a esta mujer, ya una mujer adulta, por cierto, al decirle, bueno, hombre, aquí está su gallina y pues ni modo, son cosas que pasan en la vida, siquiera haga un caldo con el cadáver o algo así por el estilo, eso hubiera sido muy dañino. Y yo no sabía si enterrarle a la gallina, si regresársela, si iba a ser peor, ¿no? Al final pues me animé y ella dijo que pues no quería ver el cadáver de su gallina, ¿no? Y pues la señora entró en un proceso de duelo a través del cual tenía que adaptarse a una nueva realidad donde su gallina, que era su compañía, su mascota, ya no estaba. También tenemos pérdidas evolutivas, que son las pérdidas que ocurren cuando cambiamos de etapas en la vida. Hay personas que, por ejemplo, no aceptan la edad que tienen. Esto pasa comúnmente entre hombres, pero me atrevo a decir que un poquito más en ciertas mujeres que no aceptan el crecimiento, el madurar, las canas, todo este cambio, ¿no? Corporal que existe con la edad. Hay personas para las cuales es muy fuerte y se aferran. Y hay personas que no quieren madurar.
Y estas pérdidas, el saber que ya no soy un niño, que ya no soy un adolescente, también son pérdidas que tenemos que aprender a acompañar para que la gente vaya procesándolas. Las pérdidas de capacidades, cuando alguien pierde un brazo, cuando alguien pierde la vista, y las pérdidas que hablábamos al inicio, que son las pérdidas relacionales, que bueno, son de las que vamos a hablar un poquito más en este taller, que es cuando fallece un ser querido o cuando nos separamos de alguien de alguna manera, cuando se retira lejos o cuando tenemos algún divorcio o inclusive cuando los hijos se van de casa, ¿no? Estas son pérdidas relacionales. A lo mejor mi hijo no ha fallecido, pero pues ya no vive en casa y tengo que adaptarme a una realidad donde él ya no está. Entonces, si resumimos los tipos de pérdidas, existen las pérdidas relacionales, las pérdidas de capacidades, las pérdidas materiales y las pérdidas evolutivas. Vamos ahora a la siguiente filmina, a hablar un poquito acerca de que existen tipos de duelo. No voy a mencionarlos todos, ¿no? Pero dentro de los duelos existe, digamos que un duelo que es el de mero abajo, el número 9, que se llama duelo patológico. Todos atravesamos por duelos, todos. Y el hecho de tener la pérdida de un ser querido y pasar por tristeza, pasar por confusión, pasar por angustia, por enojo, eso no significa que una persona esté enferma ni que una persona haya que medicarla instantáneamente porque pobrecita está sufriendo. De hecho, creo que uno de los enemigos más grandes del proceso del duelo es querer acallar las emociones, es querer apaciguar eso, reprimiéndolo y no compartiéndolo con nadie, porque eso lo único que hace es que las emociones me vayan devorando desde adentro. Hablar las cosas es de lo más simple que podríamos hacer, pero no lo hacemos. Es lo más simple que podríamos hacer, entre comillas, pareciese, pero no lo hacemos. Y es que hablar del dolor también es difícil. Muchas veces porque no tengo una persona en la cual he confiado, pueda yo confiar. Otras veces porque en mi familia se me ha enseñado que las lágrimas hay que aguantarlas. Yo recuerdo mucho cuando trabajaba con los migrantes, muchas familias, hombres y mujeres adultos me decían, es que yo no puedo llorar porque tengo que ser fuerte para mis hijos. Y aunque la intención era muy noble, me gustaba invitar, no forzar, invitar a los padres de familia a darse un tiempo para estar en consulta o para buscar un buen amigo con el cual conversarle esto que están sintiendo, porque callar las emociones nos destruye desde adentro. De hecho, hay un término que en psicología llamamos enfermedades psicosomáticas. Son aquellas manifestaciones en el cuerpo de las emociones que he estado guardando toda mi vida. Y usted puede darse cuenta de que si usted es una persona que guarda, por ejemplo, mucha ira y todo el resentimiento se lo calla, es una persona que naturalmente va a tener más dolores de cabeza o que le van a empezar a doler sus rodillas o le va a doler su estómago. Hay otras personas, por ejemplo, que guardan mucho miedo dentro de ellos y el miedo está muy relacionado con problemas en los riñones y también muchas veces está relacionado en el caso de las mujeres con el desarrollo de quistes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Y podría poner muchos ejemplos más. Las emociones que uno se traga son lloradas a través del cuerpo. No las lloras a través de las lágrimas, pero muchas veces son lloradas a través del cuerpo. Y entonces vienen todos estos dolores de cabeza, me tiembla el párpado, me sangran las encías, tengo espasmos, tengo una especie de piquetes aquí alrededor del pecho, me tiembla todo, ¿no? Entonces esto son señales de alarma. ¿Qué con esto? Esto no significa que necesariamente uno esté enfermo, sino que necesita expresar lo que siente. Sin embargo, y vuelvo a lo que estábamos hablando hace un momento, existe un tipo de duelo llamado duelo patológico, que en los manuales de psiquiatría uno puede tener su propio criterio, ¿verdad?, acerca de los manuales de psiquiatría, pero les comparto lo que está escrito en la teoría, que después de 2 años, si la persona no logra incorporarse, ojo, no que le deje de doler, ni que ya no llore nunca más, pero si después de 2 años la persona no logra incorporarse nuevamente poco a poco a la vida, no está logrando eh, salir adelante y está estancada y no logra tener una vida funcional, ese duelo se está convirtiendo en un duelo patológico. No significa que nunca más te va a doler, no significa que nunca más te vas a acordar
de tus seres queridos o que nunca más vas a llorarles. Pero si después de 2 años la persona no logra incorporarse, entonces ahí se requiere un tratamiento especializado por parte de psicología y por parte muchas veces de psiquiatría. Entonces analicemos. Si yo me encuentro o conozco a alguien que está en un duelo patológico, necesito buscar ayuda. Hablemos de otros tipos de duelo, ¿no? No, sin necesidad de mencionarlos todos. No se trata de que usted identifique, mira, yo tengo ese tipo de duelo, sino que entendamos que el duelo es un proceso y que se manifiesta de diferentes maneras. Es un mismo duelo manifestado de diferentes maneras. Hay personas, por ejemplo, que tienen un duelo, me gusta poner de ejemplo el duelo desautorizado. ¿Que es un duelo desautorizado? Cuando la persona, por imposición social o familiar, no logra vivir sus pérdidas. Pongo un ejemplo. Recuerdo cuando laboraba en una primaria y había un niño muy agresivo con los demás, que en una ocasión, en la oportunidad que tuve de hablar con él, me empezó a contar que estaba muy triste. Detrás de su enojo había mucha tristeza. ¿Por qué? Porque su tía había fallecido y él no tenía la oportunidad de llorarle porque le dijeron, número uno, que era su culpa, porque él hacía enojar mucho a su tía y que por su culpa su tía se había enfermado de cáncer y por eso se había muerto. Y número dos, que debe de dejarla descansar, que si le anda llorando a su tía, no la deja descansar. Estos dos son pensamientos a veces muy comunes que nosotros podemos tener inclusive como adultos. Actualmente laboro en una empresa donde soy también psicólogo y les sorprendería la cantidad de personas que me dicen es que yo no quería venir aquí porque dicen que si vengo con el psicólogo es porque estoy loca y yo no estoy loca. Una mujer que perdió, por ejemplo, a su marido hace poco, su familia le dice constantemente algo muy, muy similar a lo que este niño, es que déjalo descansar. Entonces, ese duelo se convierte en un duelo desautorizado. No vivo mi proceso, ¿por qué? Por imposición social. Otro tipo de duelo, el duelo distorsionado en el número 6, cuando nosotros tenemos ya varias pérdidas acumuladas. Por ejemplo, tuve la pérdida hace 10 años de mi abuelo, hace 3 años la pérdida de mi hermano y el mes pasado la pérdida de mi papá. Entonces esos duelos se van acumulando. Imagínense como una coladera que se va llenando con piedras poco a poquito. Entonces, tarde o temprano, la coladera sí se llena de piedras. ¿Qué pasa con una coladera así? Termina por reventar. Y cuando nosotros tenemos varios duelos acumulados, no podemos vivirlos de manera adecuada porque es tanto el dolor que hemos estado guardando a lo largo del tiempo que se complican mucho las cosas. Por último, un ejemplo más de los que tenemos aquí, el duelo congelado, casos de desapariciones. Ese es uno de los duelos más difíciles porque las personas no saben si despedirse o seguir luchando por sus seres queridos. Y aquí tenemos que tener mucha delicadeza y mucho cuidado porque nosotros no podemos imponerle a las personas, podemos acompañarles y escucharles, pero no podemos imponerle a las personas, oye, pues ya déjalo, hombre, ya da por hecho que se murió. O decirle también al otro lado a las personas, no, es que tú sigue buscando y sigue buscando cuando la persona dice, ¿sabes qué? Lo voy a dejar en manos de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con el dolor de las personas. Ojo, yo soy una persona muy católica, también me considero una persona muy católica y sé como psicólogo al mismo tiempo que cuando una persona está pasando por un proceso de duelo, hay veces en que no pensamos las cosas racionalmente y hay que tener mucha paciencia, porque por ejemplo podemos decirle a las personas frases, a lo mejor no tan católicas, muy católicas, y decirle cosas, por ejemplo, como que es que Dios tiene un propósito, ¿no? Dios tiene un propósito, Dios permite las cosas por algo. Y ojo, a lo mejor tu intención no es mala, tu intención no es mala, pero en ese momento la persona que está en un estado crítico te va a decir, oye, pues qué Dios tan desgraciado tengo, que me quitó a mi papá. Si me explico, en los procesos de duelo tenemos que tener mucho cuidado con el dolor de las personas. Por ejemplo, si le decimos a nuestros seres queridos, es que si sigues llorando, no lo vas a dejar descansar. Ese es un pensamiento popular que está muy equivocado.
Eso no es así. Pero a veces nuestra intención es no querer verlo llorar más y terminamos por no permitirle vivir su proceso. En una ocasión, atendiendo a una mujer de Nicaragua, cuando trabajaba con migrantes, recuerdo que esta mujer hace 10 años que había fallecido su esposo de una manera muy violenta y jamás había podido vivir su proceso del duelo porque en ese momento su familia, que no soportaban verla llorar, le dieron medicamentos sin su consentimiento para calmarla y la pobre mujer jamás vivió su duelo. Pasó el tiempo, pasaron los años y la mujer jamás procesó esta pérdida. Llega conmigo a consulta y ocurre otra situación que a lo mejor poco tenía que ver, pero eso desencadena el duelo que no se había vivido en su momento. Entonces, ojo, debemos de acompañar. Cuidado con querer controlar los procesos de dolor, de pérdida de las personas, porque nosotros no los controlamos. Nuestra labor es acompañar con el corazón, tener paciencia, involucrarnos o con las personas, pero no para obligarles o qué es lo que deben de hacer, sino ofrecer nuestro apoyo, llevarles un poco de comida de vez en cuando, hacerles una llamada. A veces también cometemos el error de decir, si ocupas algo, me dices. Hermanos, no te va a decir, porque está en un momento muy crítico. Entonces hay que tomar la iniciativa, hay que llamar, hay que llevarle una taza de café, hay que visitarlo sin tampoco querer controlarlo, pero sí tomar la iniciativa de estar ahí y de decirle, te escucho. Escuchar es una de las cosas más valiosas que podemos hacer, no importa que no sea psicólogo o terapeuta, pero créanme, muchas veces cometemos el error de querer tener la respuesta a todo y de querer contestar antes de que la gente pueda expresar su dolor y sus penas. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a la siguiente porque esto lo puedo ejemplificar solo con una diapositiva. Vamos a la siguiente, Javier. Hablemos de los duelos en la Biblia. En la palabra de Dios también aparecen ejemplos de duelos, ¿no? En el caso, por ejemplo, pues, del Génesis, José, dice la palabra de Dios, cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Luego encargó a José sus servicios médicos, a sus servidores médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Emplearon en ellos 40 días, porque ese es el tiempo que se emplea en los embalsamados. Y los egipcios le lloraron durante 70 días. ¿A qué voy con esto? Todas las culturas tienen procesos a través de los cuales viven sus pérdidas de en los tiempos, o sea, de antaño, en la Biblia, ya desde el libro del Génesis podemos encontrar que en la cultura de aquel entonces se tenía ciertas prácticas para poder ir superando las pérdidas. ¿Y por qué pongo este ejemplo del libro de Génesis? Porque José, en aquel momento, era un hombre de fe. José era un hombre de fe. Ustedes recordarán su vida, todas las cosas que atravesó, y al final Dios lo levantó nuevamente. Pero cuando perdió su padre, José también vivió su duelo y eso no significa que José no fuera una persona de fe. En el libro de Amós, por ejemplo, encontramos que se contrataban a un grupo de mujeres llamadas las plañideras, que eran mujeres que lloraban, o que, aunque se escuche curioso, ¿no? Eran contratadas para venir a llorarle a los difuntos, a acompañar a las personas que lo habían perdido en su dolor y ellas lloraban junto con ellos. Era el trabajo de las plañideras. Pues si vamos a la siguiente diapositiva, nos encontramos también el ejemplo de María Santísima y el mismo Jesús que lloró cuando muere su amigo Lázaro. Ojo, Jesús era Dios y Jesús sabía que lo iba a resucitar, pero aún así, al ver el dolor de Marta y de María, Jesús se conmueve y dice la Biblia que Jesús lloró con ellas. Y eso no significara que Jesús no tuviera fe y que María, al ver la pasión de Jesús y al morir Jesús, María no tuviera fe. Claro que la tenía, aunque le dolía mucho ver a su hijo de esa forma. Entonces, tenemos que tener mucho tacto con el dolor de la gente. María Santísima es aquella mujer a quien yo recomiendo encomendarnos en nuestros procesos de pérdida, porque si alguien sabe de dolor, si alguien sabe de perder a alguien, es ella. Y siempre recomiendo muchísimo encomendarnos a su intercesión.
Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente. Bien. Factores que pueden influenciar en el duelo. Primero, respecto al doliente. O sea, tú como persona, si tú eres la persona que ha tenido una pérdida, ¿qué cosas pueden influir en ti para que tu duelo sea a lo mejor más llevadero o se complique? Primero, lo primero es si tienes otros duelos acumulados, si hay pérdidas que no has llorado, si hay momentos de dolor que sigues guardando dentro de ti. La segunda cosa que puede complicar tu duelo, si tú has tenido una pérdida, es que no tengas un buen sistema de apoyo. Yo me atrevo a decir que en los momentos más difíciles de nuestra vida hay dos o tres personas que nos ayudan a salir adelante. Cuando digo sistema de apoyo no me refiero a un grupo grande de personas, pero sí que tengas gente con la cual tú puedas comunicar tus lágrimas sabiendo que eres escuchado, porque los momentos difíciles vendrán. Y si eres alguien que acostumbra a aislarse y dices yo no le cuento nada a nadie, déjame adelantarte que eso no es una buena idea, porque el dolor vendrá y tendremos que aprender a compartir lo que sentimos. Si eres una persona también que por otro lado no expresa sus emociones, que las guarda, si por ejemplo tuviste participación en los últimos momentos de aquella persona que perdiste, si en el caso de un fallecimiento, si por ejemplo pudiste estar cuando falleció tu abuela o tu papá o tu hermano, si pudiste estar ahí acompañándolo, cuidándolo, eso puede ayudar, puede ser beneficioso. Es un duelo más complicado, es aquel donde ni siquiera tuve la oportunidad de decirle adiós y siento que me quedé con palabras. Si tu salud física y tu salud mental de entrada las cuidas o no acostumbras cuidar tu salud física y mental, si tienes una espiritualidad, si profesas un credo, una fe, eso es algo que te puede ayudar. O también otra cosa que afecta son las variables culturales. ¿A qué me refiero con variables culturales? Por ejemplo, en tu casa acostumbran a hablar de los fallecimientos, o por ejemplo, es un tema tabú del cual nadie debe de hablar. El acostumbrarnos a expresar lo que sentimos, a llorar juntos, o en mi propia familia somos secos y cada quien está por su lado. Acostumbrémonos a hablar del dolor en nuestros hogares, porque esto es algo valiosísimo que preparará a nuestros hijos para poder afrontar las pérdidas que vengan en su futuro. Por otro lado, otro tipo de factores que influencian en tu proceso de duelo es respecto al fallecido, a la persona que ya no está, cómo era tu relación con esa persona. ¿Tenías mucho apego o era alguien? Cuando tenemos una mala relación con la persona, esto puede afectar mucho nuestro proceso de duelo, porque en ocasiones nos quedamos con las ganas de que la persona nos hubiera pedido perdón o de habernos reconciliado. Y si esto no se da en vida, entonces el proceso del duelo a veces se atasca. Otra cosa es el lugar que esta persona, el fallecido, ocupaba dentro del sistema. Si, por ejemplo, pensemos en el proveedor, si era la única persona que proveía dinero a la casa, por poner un caso, entonces alguien más tendrá que ocupar ese lugar y entonces hay que hacer un reacomodo del sistema familiar. Y esto a veces es muy complicado porque nos resistimos y nos aferramos a que yo ocupaba cierto lugar, pero ahora tengo que reacomodar las cosas. Y una práctica a veces muy mala que hacemos es pedirle a uno de los hijos que ocupe el lugar de papá o el lugar de mamá. Esto no está bien porque es una carga muy pesada que le ponemos a los hijos cuando son pequeños. Lo correcto es que las personas adultas que están por encima de los menores sean los que que compartan este lugar, por ejemplo, de proveedor o de la persona que hace de comer o de la persona que promueve la escucha, el cuidado. No lo sé. Habrá que buscar la manera de que ese lugar, pues sea, no que sea suplido totalmente, pero sí que haya personas que colaboren para que ese lugar no quede totalmente vacío. Otra cosa que influencia mucho en el proceso es la edad del fallecido. No es lo mismo perder a una persona que ya es mayor, que sabemos que va a fallecer pronto, a una persona que pues era muy joven, porque uno no se espera eso.
Y por último, qué tipo de muerte tuvo, si fue una muerte violenta, si lo desaparecieron, si fue una muerte, entre comillas, tranquila, donde todos pudimos reunirnos alrededor, visitar el hospital, pasar con él o con ella los últimos momentos. Dependerá mucho el tipo de muerte que tuvimos, que esto complique el duelo o que lo facilite. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva voy a explayarme un poquito más. A continuación, lo que miran ustedes en pantalla son las famosas etapas del duelo. Este modelo lo estableció una psiquiatra llamada Elizabeth Kubler-Ross hace ya varios años. Me adelanto a decirles que esto no es una ley, esto es un modelo explicativo. En psicología existen modelos explicativos, modelos que pretenden describir aquellos fenómenos que ocurren en el comportamiento humano, pero no es una ley. Hay otros modelos, por ejemplo, si usted estudia otro autor llamado William Gordon, si usted estudia otro, hay libros, por ejemplo, de Jorge Bucay, donde él habla de otras etapas. Este es un modelo y me atrevo a decir que es, digamos, el modelo más común, el más normalizado. Y nos puede ayudar a comprender el proceso del duelo. Más, grabémonos bien esto, no pretende ser una ley. En psicología difícilmente te vas a encontrar eso, ¿eh? Entonces es un modelo que pretende ser descriptivo o explicativo del proceso del duelo. Y quizás si lo estudiamos un poquito en este momento, nos ayuda a comprender más el proceso que estemos viviendo. Quiero invitarlos ahora a que cada uno piense en una pérdida que ha tenido y pensando en esa pérdida, recordando aquel ser querido, recordando aquella separación, puede haber sido también un divorcio, puede haber sido alguna otra, la pérdida también, otro tipo de pérdida, una pérdida material, una pérdida, no lo sé, una pérdida evolutiva, algo de lo que ya hemos mencionado, pero piense usted en su propia vida, alguna pérdida que ha tenido que haya sido significativa para usted. Cuando, por ejemplo, vayamos a la primera etapa, vamos a poner este caso. Alguien te llama por teléfono y te dicen, murió papá. ¿Qué es lo primero que pasa en nuestra mente? Uno puede decir, no es cierto. No, no es cierto, me estás mintiendo, dime que no es verdad. Pongamos otro caso. Cuando se te pierde el teléfono, cuando no encuentras tu teléfono celular, hablando de las pérdidas materiales, uno dice, ay, no, no es cierto, no es cierto, no, 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 no es cierto, no. Y hay una especie de negación, yo me resisto a aceptar que esto pasó, no, no lo perdí, y eso me hace seguir buscando, en el caso de las pérdidas materiales, hasta encontrarlo. Y en el caso de las pérdidas que son de un ser querido a través de una muerte, digamos, digámoslo de esta manera, la negación es como una especie de colchón emocional que nos ayuda a soportar el impacto de una pérdida que alguien te diga murió papá o murió mamá o murió el abuelo, quien sea, es como un cubetazo de agua fría. Y la negación es como un colchoncito que nos previene del golpe tan duro, ¿no? O sea, no es muy fuerte ese golpe y la negación es como el colchón que me ayuda a irlo procesando poco a poco. Todos atravesamos la negación en algún momento de la vida. El problema no es la negación. El problema es estancarme en la negación y jamás aceptar que la persona falleció. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, si conozco a un ser querido que está atravesando una pérdida? Una cosa muy simple que puedo hacer para ayudarlo a procesar su etapa de negación es preguntarle, ¿qué pasó? Cuéntame un poquito cómo te sientes de esto que ocurrió, que te platique, qué fueron las cosas que pasaron. Entonces, el hablar de la pérdida, hablar de eso, qué fue lo que ocurrió, me ayuda a ir procesando, oye, falleció, y hablarlo y contarlo. Am, si nosotros no estamos forzando a las personas, no le estás haciendo ningún daño. El daño ocurre cuando lo fuerzas. Pero a veces pensamos que el simple hecho de hablar va a lastimar a la gente y no. Cuando la gente necesita hablar de su dolor, naturalmente te busca. Y si tú le preguntas con mucha delicadeza y si está abierto a contarte, excelente. El daño ocurre cuando lo forzamos, cuando no se siente listo. Y ahí estamos, y estamos. Si la persona no quiere hablar de lo que ocurrió, lo más sabio que pudieses hacer es decirle, quiero que sepas que estoy aquí para apoyarte. Y si necesitas hablar, aquí estaré para ti.
y de vez en cuando preguntarle cómo estás, cómo te has sentido. Si la persona te dice no quiero hablar de eso, ok, solo quiero que sepas que aquí estoy. Y con eso ayudas muchísimo a facilitar el proceso del duelo. Pensemos ahora en la etapa de la ira, ¿no? La que está a la derecha. Cuando hablamos de la ira, hablamos de ese momento en el cual estamos buscando culpables. Diría aquí en México hay un dicho popular que dice, ya no busco quién la hizo, sino quien me la pague. Y buscamos culpables. ¿Quién tuvo la culpa? ¿La tuvo Dios? ¿La tuvo el médico? ¿La tuve yo? Porque si yo hubiera estado ahí, si yo hubiera llevado a mamá a un hospital mejor, si yo hubiera puesto más dinero, si yo hubiera llegado antes, buscamos culpables. El problema de la ira no es la ira en sí misma, porque las emociones en sí mismas no son ni buenas ni malas, son emociones y cumplen una función. El problema de la ira ocurre cuando esa ira se convierte en resentimiento y voy por la vida cargando con culpas. Es que ¿por qué yo no hice más por ayudar a mamá? Es que yo, o con otra persona, es que tú no hiciste y tú, ta, ta, ta. Y estar enganchados de esa forma permanente nos hace bastante daño. La ira entonces se convierte en resentimiento. ¿Qué podemos hacer en este caso? Miren, hay dos tipos de culpas, las culpas racionales y las culpas irracionales. Cuestiónate en este momento lo siguiente, mira, tú solamente tienes culpa de aquello que haces libre y malintencionadamente, hablando en un plano humano. No estoy hablando en un plano teológico de fe, estoy hablando en un plano meramente humano. Tú solamente tienes la culpa de lo que haces libre y malintencionadamente. Cuestiónate ahora. ¿Tú querías que papá o mamá muriera? No. Si la respuesta es no, entonces tú no tenías esa intención. ¿Tú lo provocaste? Pues no. Entonces, ¿de qué tienes culpa? Es que yo pude haber hecho más. Hiciste lo que pudiste, ¿no? Sí, pero es que aquí podría haber muchas respuestas así, pero es que si quizá yo lo hubiera llevado al hospital de al lado y no a ese hospital, yo te preguntaría, ¿tú sabías que en ese hospital se iba a sobrevivir en esa noche? ¿Tú lo sabías? Pues no, pero pude haberlo intentado. Hiciste lo que pudiste, con los recursos que tenías. Y ojo, no me refiero a que estemos escapando absolutamente todas las culpas, porque si algo hicimos mal, sí, suponiendo que algo hicimos de manera intencionada, que si yo realmente quería provocar un daño, entonces hay que enfrentar la culpa y buscar repararla. Cuando la culpa es real, pero cuando la culpa no es real, acuérdense, culpas reales, culpas irreales, culpas racionales y culpas irracionales, lo mismo, vaya, tienes una, tú no tienes la culpa de esto y hay que aprender a asimilarlo. Aún así, eh, ¿de qué te sirve? ¿Para qué te sirve seguir cargando la culpa? ¿Para qué quieres seguir cargándola? No te sirve absolutamente de nada. Hay que aprender a aceptar que hay cosas que no estuvieron en mis manos. Posterior a la ira, etapa de negociación, es ponerle condiciones a mi pérdida. ¿A qué me refiero con poner condiciones a la pérdida? Cuando alguien dice, yo voy a superar a mi abuelita, a mi abuelito, hasta que yo le construya su casa. O alguien que dice, es que como mamá siempre quiso vernos graduados a todos, hasta que yo le pague sus carreras a todos mis hermanos, yo no voy a poder, yo no voy a poder descansar de que mi madre ya murió, o yo no voy a poder estar en paz porque yo quiero cumplir el sueño de mi mamá. Y repito, las intenciones pueden ser nobles, pero cuidado con ponerle condiciones a la culpa. Pongo otro ejemplo, ¿no? Cuando hay un divorcio o una separación y alguien dice, yo lo voy a superar, pero hasta que mire que a ese desgraciado le va peor y hasta que venga y se arrodille y me pida disculpas, cuidado con esas condiciones que le ponemos a la pérdida, porque a lo mejor nunca te va a pedir perdón, porque a lo mejor nunca se va a arrepentir. Cuidado con las condiciones que le ponemos a la pérdida.
Porque si tú, por ejemplo, dices, es que mi mamá lo que quería era que todos mis hermanos se graduaran, pues yo les voy a pagar la carrera a todos y yo no voy a descansar hasta que mis hermanos se hayan graduado. ¿Y qué tal si tus hermanos ni siquiera quieren estudiar? Cuidado con las condiciones que le ponemos a las pérdidas. Hay que analizar esto. Posteriormente llega la etapa de la depresión. Y no hablo de una depresión como trastorno o como enfermedad, no. Es una depresión como reacción normal al duelo. Ya no le encuentro de repente sentido a la vida, siento que las cosas ya no me saben igual, me empiezo a aislar de mis amigos, me siento triste todo el tiempo, siento que inclusive me falta fuerza física. Soy el primero en decirles, con todo esto que les acabo de decir, que el duelo no es algo, no es un proceso lineal. Es decir, no es uno, dos, tres, cuatro y ya llegamos al cinco, que es la aceptación, que no es resignarte, sino aceptar que la persona ya no está para continuar con mi vida. No significa que no me vaya a volver a doler, pero soy capaz de incorporarme a la vida. Esto no es uno, dos, tres, cuatro, cinco y se acabó. Uno puede estar en la negación y después se va a la negociación y luego se regresa a la negociación, luego se va a la ira, luego se regresa a la negación, luego te vas a la depresión, luego te regresas a la ira y después a la negación otra vez y estás haciendo esto. No es un proceso lineal. No existe algo como que, mira, van a pasar 3 días y vas a atravesar la negación y luego unos 4 días, cuando mucho la ira y luego ya 2 días después la negociación y tan. No, eso no es así, eso no existe. No, el proceso del duelo no es un proceso lineal, pero debemos aprender a vivir todas las etapas de forma correcta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Javier, a la que sigue otra vez. Esto ya lo mencionaba hace un momento. Muy bien, vamos aquí. Hay un autor llamado William Worden que nos habla acerca de las tareas del duelo. Repito, estas son teorías explicativas, no son leyes, pero el esfuerzo de los psicólogos nos puede ayudar un poquito. Este autor llamado William Worden tiene un libro con este título que se llama Las tareas del duelo. Y él habla acerca de 4 tareas que debemos de cumplir. La primera tarea para vivir nuestro duelo adecuadamente es aceptar la realidad de la pérdida. Y a veces esto es lo más difícil de todos. No queremos aceptar que la persona falleció, pero el mayor obstáculo y lo que más provoca esto es que no expresamos nuestras emociones. Yo les recomiendo mucho que si usted, por ejemplo, está en una etapa en la cual no quiere hablar con nadie, al menos lo escriba su dolor, escriba lo que está sufriendo, lo que siente en su corazón. Este ejercicio acerca de la escritura le va a ayudar muchísimo a procesar la tarea número uno, que es aceptar la realidad de la pérdida, y número dos, trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. No está mal sentir aquí en México decimos un revoltijo, no sé, en otros países se diga una mezcla de emociones muy fuertes porque uno puede sentir que extraña a la persona, puede sentirse enojado por reclamos, decirle por qué me dejaste, te odio, después puede sentirse nostálgico y arrepentido, exprese su dolor, escríbalo y no sienta vergüenza por las emociones que puedan aparecer, porque es un proceso muy difícil y a veces hay una frase de un filósofo llamado Blaise Pascal que dice que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y eso significa que hay momentos en los que no nos entendemos. Oigan, está bien no entenderse a veces, ¿eh? Hasta a mí me pasa en ocasiones. Está bien no entendernos a veces. Hay que tenernos paciencia con eso también. Somos humanos. No somos ángeles, somos humanos. Los mismos santos, San Agustín, Santa Teresita del Niño Jesús, enfrentaban batallas emocionales bastante fuertes contra su ira, contra su tristeza, y aprendieron a tener paciencia y a seguir luchando en medio de la tempestad. No tengan vergüenza de expresar su dolor, de escribir su dolor, de contar su dolor, porque eso es algo muy importante para poder aprender a superar nuestras pérdidas. Expresa, escribe. La tarea número 3 que describe William Worden es adaptarse a un entorno en el que el fallecido ya no está.
Es decir, si yo, por ejemplo, tenía a mi novia, a mi novio, a mi esposo, a mi esposa, y ya no está, tengo que adaptarme a una realidad en la cual esa persona ya no está. Si eres casada, si eras casada, por ejemplo, y quieres respetar el sacramento, puedes dedicarte ahora, bueno, ese tiempo que invertías con tu esposo, ahora en qué lo vas a invertir. Después de haber procesado, haber vivido las primeras dos tareas, haber expresado tus emociones, haber vivido tu dolor, empezar a buscar ahora sí, bueno, este tiempo que voy a hacer con él. Si tu esposo, por ejemplo, la persona que falleció era el que proveía dinero, era el que pagaba las cuentas del banco, tendrás que aprender a hacerlo tú ahora, a ir al banco, a pagar los recibos de luz, aquellas tareas que hacía la persona. Y número cuatro, recolocar emocionalmente al fallecido para continuar viviendo. ¿Qué significa esto? Significa guardar a la persona en nuestro corazón con gratitud. Si la persona falleció, es bueno que nos preguntemos qué es aquello que te quedas de tu abuelo, de tu abuela, de la persona que ya no está. Y si la persona, si fue el caso de una separación, o sea, preguntarnos, bueno, ¿qué me quiero quedar yo de esa persona? ¿Me quiero quedar la amargura? ¿Me quiero quedar el resentimiento? ¿O quiero quedarme enseñanzas? Inclusive de los peores momentos hay enseñanzas valiosas que aprender. Pero todas estas tareas deben de ser vividas con mucha paciencia, mucha paciencia. Hay una anécdota que se cuenta, contaba Facundo Cabral. Facundo Cabral es el hombre de la izquierda de lentes oscuros y la de la derecha, a lo mejor la van a conocer, es la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que se dedicaba al servicio de los pobres y Facundo Cabral, por otro lado, pues se dedicaba a dar charlas motivacionales y conferencias. Pero en una ocasión, el avión donde estaba su esposa y su hija cae, tiene un accidente y Facundo Cabral entra en un momento, en un proceso de depresión muy duro. Después de un tiempo, la Madre Teresa le marca y le dice, usted tiene un problema muy grande. Y Facundo le responde a la Madre Teresa, pues sí, claro que tengo un problema muy grande, fallecieron mi esposa y mi hija. Y le dice la Madre Teresa, no, usted tiene un problema muy grande. ¿Qué va a hacer ahora con todo el amor que le daba a su hija y a su esposa? Y cuenta Facundo Cabral que la Madre Teresa se lo llevó a cuidar enfermos a Calcuta. Esto es un gran ejemplo de la tarea número tres, adaptarnos a un entorno en el que el fallecido ya no está. ¿Qué hacemos ahora con ese tiempo? ¿Qué hacemos ahora con ese amor? Ojo, esto viene después de haber vivido nuestro dolor y nuestro llanto, después de habernos dado ese tiempo, aprender ahora qué voy a hacer ahora con este tiempo, con este amor, con estas manos que están para servir y que tienen mucho para dar. No se trata de evadir nuestras emociones, se trata de darle un nuevo reinicio a la vida después de haber vivido todo ese dolor tan fuerte. Seguir caminando, seguir caminando. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Es la forma en la que tú enfrentas tu dolor. Me atrevo a decir que ese es un factor clave para poder superarlo o estancarte. Todos utilizamos mecanismos de afrontamiento y tienes que ponerle mucha atención a cuál es el mecanismo que tú utilizas. Algunos mecanismos que son erróneos, pero que son muy comunes. Vamos primero del lado izquierdo. Los más comunes, pero igualmente dañinos, por ejemplo, la represión, el callarme todo lo que siento. Número dos, el aislamiento, que puede ser normal al inicio, muy normal al inicio que nos aislemos, que no queramos hablar con nadie, pero si nos estancamos en ese aislamiento, entonces no podremos estar con personas que nos escuchen y nos ayuden a vivir nuestras pérdidas. Otro mecanismo muy común que puede parecer pues bastante bueno, pero no lo es la adicción al trabajo. El trabajo no es algo malo en sí mismo, pero si lo utilizamos como una forma de escapar de nuestro dolor, entonces terminará por dañarnos. Y número cuatro, la dependencia emocional y relaciones precipitadas. Muchas personas cuando tienen una ruptura amorosa van inmediatamente con alguien para que llene ese vacío y pensamos que clavo sale con clavo. Y tenemos que tener mucho cuidado porque eso nos puede llevar a meternos a relaciones que pueden ser muy dañinas.
o buscamos sin haber procesado nuestro dolor, pues alguien que llene ese espacio. Hay otros mecanismos de afrontamiento que son igualmente erróneos, pero son más patológicos, es decir, más graves. Por ejemplo, la acumulación desmedida. Si usted ve la imagen de la izquierda, es una familia, un matrimonio que acumula cosas. Muchas veces el acumulamiento habla sobre a llenar vacíos. Y dicen por ahí, hay un dicho popular, esto no es de ningún libro de psicología, pero hay un dicho que dice que tu casa refleja tu mente y tu corazón. Entonces, quizá todos tenemos en casa, en una esquina, un bonche de ropa que ya ni te queda ni te va a quedar, pero ahí le estamos guardando. O si estás aquí en México, no, pues muchas veces la gente tiene la costumbre de llevarse a los centros de mesa y estar ahí acumulando cosas que nunca utilizas. Yo les recomiendo que revisen eso, ¿no? Si eres alguien que tiendes a acumular, cuidado porque eso habla de llenar ciertos vacíos. Otro mecanismo peligroso es la adicción a las drogas. Las drogas nos hacen creer que van a solucionar el dolor, pero solamente terminan por empeorarlo. Otro mecanismo ya muy fuerte, muy grave, es la indigencia, personas que se abandonan a sí mismos y se arrojan a la calle. Otro, que es el más grave de todos, el suicidio, la autolesión y también, por último, la agresión y la violencia, querer descargar mi ira y mi furia a través de los golpes hacia otras personas. ¿Cuál es el mecanismo que utilizas tú para enfrentar tu dolor? Yo te recomiendo que lo analices, que lo pienses. ¿Has utilizado alguno de estos mecanismos, de los graves o de los más comunes? ¿Te suenan estas cosas que te he dicho? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos así brevemente, como un agregado, el papel de los sueños. Los sueños, cuando son repetitivos, porque luego la gente nos pregunta, los psicólogos piensan que somos adivinos y nos dicen, oiga, yo soñé con un perro morado, ¿qué significa? No, el sueño para poder interpretarse o tener un significado tiene que ser repetitivo, tiene que ser constante. Los sueños juegan un papel importante en nuestros procesos de pérdidas y tenemos que analizar los elementos. Por lo general, los sueños reflejan tres cosas: nuestros traumas, nuestros miedos y nuestros anhelos más profundos. Si yo constantemente me sueño casado con Shakira, pues ahí hay un anhelo, ¿no? Que quiere ser satisfecho. Si yo sueño con mi familia y estoy trabajando en Estados Unidos, quizás porque la extraño. Si yo, por ejemplo, eso es en el caso de los anhelos. Si yo sueño, por ejemplo, eh, con, con situaciones, con persecuciones, pues ahí hay cosas que yo tengo que trabajar. En qué momento de mi vida he sentido esa emoción. A lo mejor hay un trauma que me ocurrió cuando yo era pequeño y no he logrado superarlo. Entonces, esos sueños me indican de que, oye, tienes que hablar de esto, tienes que sacarlo porque lo llevas guardado adentro. Y eso se convierte, en algo que te persigue, diría un autor llamado Jung, de apellido Jung, que aquello que negamos termina por someternos y hasta nuestros sueños nos persigue. Sin embargo, hablando de las pérdidas, eh, los sueños pueden revelarnos algo muy importante. Si yo sueño, por ejemplo, eh, con, con mi papá, ¿no? Y sueño que le estoy diciendo algo, es porque quizá quedaron cosas pendientes en mí y tengo y en mi mente yo sueño que le estoy expresando eso que falta. Por eso analiza sus sueños. En tus sueños, si sueñas con tu ser querido, ¿cómo lo sueñas? ¿Abrazándolo, llorándole, reclamándole algo? Eso te va a indicar cuál es la tarea del duelo que tienes que cumplir. Si tienes que llorar tu pérdida, si tienes que expresar ese dolor que no le has dicho, puede ser a través de una carta, puede ser a través de contárselo a alguien. O si, por ejemplo, en tus sueños estás con esa persona y de repente despiertas, es un despertar muy abrupto, responde a la primera tarea del duelo, que es aceptar la realidad de la pérdida. O sea, nuestra mente es algo maravilloso y juega en nuestro favor, nos ayuda a darnos cuenta de las cosas que todavía tenemos que trabajar. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. ¿Qué hacemos entonces? Aquí hay algunos
puntos muy prácticos que los voy a invitar, que los invito a hacer. El primero, y que ya lo hemos mencionado, es hablar de lo que sentimos, hablar con nuestros seres queridos. Hay grupos de apoyo en las parroquias, hay grupos de apoyo, o si alguien de aquí desea formarse un poquito más en tanatología, hay abrir un pequeño grupo de escucha, eso es una bendición, donde quiera que usted esté. Si es necesario asistir a terapia. Otra cosa, un ejercicio muy práctico es elaborar una carta de despedida y dejarla en la tumba de la persona como una forma de decir adiós, de expresar lo que sentimos. Otra cosa que puede ser muy beneficiosa, y esto ayuda especialmente a los niños, a expresar nuestro dolor a través del arte, a través del dibujo. Otra cosa que tenemos que aprender a hacer es evitar refugios en la comida, en los altos niveles de azúcar. ¿Por qué? Porque esto complica más nuestra alteración emocional. Si yo me refugio en la comida o en los azúcares, esto va a terminar por generarme una adicción. Algo que yo les recomiendo mucho: cuiden sus horarios de sueño, traten de dormir a una hora específica y, aún más importante, despertar a una hora específica. Otra cosa que recomiendo mucho: exploren sus culpas. ¿De qué sientes culpa? ¿Hay alguna culpa que estés cargando todavía? ¿Hay alguna culpa que esté contigo acompañándote? Y hagamos esta distinción entre culpas racionales e irracionales. Otro ejercicio que te puede ayudar es el diario personal de mis emociones, es expresar constantemente lo que yo siento, que aprendo, de que me doy cuenta. Todos los días tener tu diario emocional, donde voy expresando qué es lo que siento y qué es lo que voy viviendo. Y, y por último, otro punto que puede ayudarte mucho es el ejercicio. El ejercicio es algo que te ayuda a quemar el cortisol, que es la hormona del estrés, y te ayuda a estar más despejado emocionalmente. No se trata de refugiarnos únicamente en el ejercicio, sino incorporarlo a nuestro proceso de duelo. Vamos a dar 3 diapositivas. Adelante. A la última. A la última. Muy bien. Para finalizar, si alguien está interesado en trabajar en sí mismo, hay una autora que se llama Gaby Pérez Islas. Ella es una autora que yo recomiendo muchísimo. Tiene también sus videos en YouTube y sus programas en Internet. Pero si alguien gusta de la lectura, o quisiera darle una lectura a alguien que está pasando por un proceso de pérdida, yo recomiendo mucho estos 3 libros que son de ella: Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo y Convénceme de vivir. Que ella se especializa ella es psicóloga y tanatóloga, se especializa en los procesos de pérdida, y estos libros pueden ser de mucha ayuda para nuestro proceso de duelo si alguien desea profundizar. Y pues bueno, hasta aquí llega mi intervención esta noche, ya son las 9. Abrimos el micrófono unos minutos si alguien desea aportar algo, alguien desea preguntar algo, y si no es así, pues con mucho gusto finalizamos esta pequeña intervención. Adelante, Javier. Muchas gracias, Antonio. Pues realmente interesante y la verdad, como vos decís, esto es un tema muy, muy amplio. Te agradezco por realmente ese abordaje. No sé si tienen alguna pregunta. Yo aquí quisiera hacer un par de preguntas. Una primera, como dijiste, eh, al inicio, hoy por hoy, el tipo de pérdidas, hay muchas formas de tipo de pérdidas. De hecho, cada vez se ve más. Ahora que hablaste realmente no me reí, pero a veces es de reír, pero no es cierto. Y créame lo que no lo es. Cuando hablaste de la señora con la gallina, ¿verdad? Porque ahora Ujú. cada vez más el tema de las mascotas es un tema importante, ¿verdad? Yo personalmente acabo de que se me muera mi mascota de 15, 17 años y uno sufre, ¿verdad? Uno sufre precisamente porque pues uno es humano, uno se encariña, uno cuida a un ser vivo y lo hace de alguna forma parte de la familia, ¿sí? Sin querer llegar al tema de los famosos perrijos, pero sí es un tema sí es un tema de cuidarlo. Nada más era como un comentario, porque pues a veces se sobreestima eso, ¿verdad? Y hay gente que tiene poca sintonía con el tema de los animales y pues la verdad es que pues, los que queremos a los animales pues nos identificamos con ese tema. Yo quería hacerte una pregunta y es de un caso real, pero pues obviamente no conozco a la persona, pero sí me lo contaron. Y vos hablaste del divorcio, que también es un tema muy, muy, ya de por sí el divorcio es muy doloroso, pero eh, hay divorcios que no terminan bien. Aparte del divorcio, hay procesos paralelos
donde hay pleito, digamos, la custodia de los hijos, ¿verdad? Donde hay Ujú. pleitos legales, o sea, aparte del duelo normal, de la ruptura, se suman esos agregados que generan más dolor, ¿verdad? Por ejemplo, un pleito legal de los hijos, ¿verdad? La custodia de los hijos, ¿verdad? O que la familia de una u otra de la pareja te empiece a acosar, te empiece a acusar y hay todo un tema. Entonces, a veces también, ¿cómo también dar algún tipo de consejo para lidiar con eso? Porque no es solo el duelo del divorcio, sino que hay como otros elementos que se suman al duelo. ¿Cómo apoyar eso? Sí. ¿Te refieres, por ejemplo, a vivir el proceso legal, ¿no? O cuando estamos Sí, atravesando por sí, una exactamente. separación y Exacto. familiar que lo acompaña. Exacto. Estás en el proceso de separación, pero también se inicia un proceso legal por la custodia de los hijos, con todo lo que eso trae, ¿verdad? Que vos sabes que los procesos legales no son fáciles, ¿verdad? Generalmente traen mucho problema entre la pareja, consecuencia en la relación con los hijos, ¿verdad? Los hijos, sobre todo si son de corta edad, viven eso. Es decir, hay como un segundo duelo paralelo, ¿verdad? Es como Sí. un duelo acumulativo. Sí, miren, lo que yo voy a recomendar no te va a anular tu dolor, ¿eh? El dolor hay que vivirlo. Pero hay consejos muy puntuales que puedo dar que siempre doy en estos casos. Lo primero es, no te desquites con los hijos. Eh, esto es muy importante porque a veces terminamos desfogando, ¿no? El dolor que tú describes, lo terminamos desfogando sobre ellos, cargando la mano sobre ellos y muchas veces inclusive hasta como una especie de venganza, pretendemos inculcar en los hijos una imagen negativa de la persona que ya no está. Si supongamos que soy yo la mamá y que el papá es el que se está divorciando, entonces muchas veces por mi enojo termino haciéndoles creer a mis hijos o haciéndole saber que es que tu papá es un desgraciado porque nunca estuvo con nosotros, mira, ahora está con esa mujer y a esos niños sí les da y como ustedes nunca les dio. Y esto solamente termina por perjudicar a los hijos, los cuales ellos no tienen culpa en este proceso tan difícil y terminamos por hacerles mucho daño porque además de que la separación se está dando y es dolorosa para ellos, ellos empiezan a cultivarse una imagen negativa sobre la paternidad y empiezan a tener un concepto bastante pobre de lo que es la familia y el matrimonio. Entonces, primer consejo, no te desquites con tus hijos. Y número dos, busca una buena red de apoyo. No busques personas solamente, por ejemplo, la amiga chismosa que te va a apoyar en todo y te va a decir que sí, tú haces esto y hácele daño, ¿no? Rodéate de gente sabia en tu comunidad parroquial, puede ser también un sacerdote, puede ser un terapeuta, alguien que te asesore, pero rodéate de gente sabia, no solamente gente que sea chismosa y que quiera que te vengues, ¿no? Y que haga sentir mal al otro, sino alguien que te dé un consejo prudente, porque en esos momentos tan difíciles, es muy complicado que tú puedas pensar con claridad, de manera que la red social de apoyo, de la que tú te haga, tú te rodees, va a marcar una diferencia muy significativa. Si tú ya sabes, por ejemplo, que tu mamá no es a lo mejor una persona que en ese momento te pueda apoyar porque ya también tuvo un divorcio y ella hizo las cosas de forma terrible, sé muy sincero contigo, no estoy hablando nada en contra de la mamá de nadie, pero si ves el caso, puede ser una mamá o puede ser tu papá, y sé muy sincero y trata de buscar a una persona más. Si tú sabes, por ejemplo, que tu mejor amiga es la persona que está ahí para ti, pero que no es la mejor consejera, tienes que ser sincero contigo y buscar una red de apoyo que te ayude mejor. ¿Va? Entonces, esos serían mis dos consejos. Y quisiera agregar a la charla que hay algunas películas que nos pueden ayudar. Hay una película que me gusta recomendar mucho que se llama Belleza Inesperada, que actúa Will Smith. Les puede ayudar mucho. Si pueden verla en familia, esta habla sobre un hombre que perdió a su hija. Y hay otra película que es para niños, pero también ayuda mucho con el proceso de las pérdidas, que se llama Sync 2, así como cantar Sync en inglés. Es en inglés, la película Sync, la 2 habla sobre la pérdida, ¿verdad?, de un ser querido. Entonces, tienen que verlas para que podamos comprender los mensajes, pero nos ayudarán mucho a clarificar los procesos de las pérdidas. Perfecto. Pues veo que no hay más preguntas. Antonio, muchísimas gracias y también pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron hoy el día con nosotros. Esperamos que esta pequeña intervención haya sido también
de mucho provecho. Recordarles que está siendo grabada y que la estaremos subiendo a partir de mañana, estará dispuesta en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos nuevamente el estar con nosotros, Antonio. Gracias nuevamente por participar en estos webinars. Estaremos viéndote, ojalá, próximamente. Y a todos, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche con otro webinar desde la psicología. Feliz noche y bendiciones para todos. Hasta luego.